Bienvenidos a un nuevo video por Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar transferencias en el BBVA y desde mi celular. Para esto, lo primero que yo voy a hacer es dirigirme a la aplicación del BBVA, lo voy a seleccionar y una vez que ya nos encontramos en la aplicación vamos a ingresar. En este caso yo ingreso con la huella de mi dedo, es por eso que voy a seleccionar acceder con biométrica. Lo selecciono, entonces voy a colocar mi dedito en el lector para que lo pueda leer. Ya estableció conexión y vamos a esperar un momentito a que cargue. Una vez que ya me encuentro en la aplicación, voy a seleccionar mi cuenta para yo poder depositar dinero a otra persona. Ojo que cuando vamos a transferir dinero a otra persona, tenemos que tener el dinero. Suponiendo que yo voy a transferir 100 soles y en esa cuenta solo tengo 70 soles, no me va a permitir transferir el dinero. Es por eso que tengo que tener la misma cantidad o que sea mayor la cantidad. Una vez dicho eso, ahora sí voy a seleccionar la cuenta. Le doy clic a mi cuenta, ya cargó y como les dije voy a transferirle dinero a otra persona. Es por eso que selecciono la opción transferir. Le doy clic. Ahora yo voy a seleccionar otras cuentas. Le doy clic nuevamente y aquí dice ingrese el número de cuenta del beneficiario. Es decir, aquí yo voy a colocar el número de cuenta o el CCI de la persona a quien le voy a depositar dinero. Voy a escribir el número de cuenta, listo. Una vez que ya lo escribí, ahora voy a seleccionar el botón de buscar. Esperamos a que cargue y aquí dice hemos verificado que vas a transferir dinero a otra cuenta. Nos sale el número de cuenta, también los nombres y apellidos de la persona a quien vamos a transferir dinero y la entidad bancaria, es decir, a qué banco pertenece ese número de cuenta. Estos datos son muy importantes porque algunas veces nos podemos equivocar en algún número y estamos transfiriendo dinero a otra persona que no conocemos. Por eso que hay que tener mucho cuidado en esta parte porque nos está confirmando si estamos transfiriendo a la persona correcta. Una vez que sabemos esto, ahora vamos a seleccionar el botón de continuar. Y vemos que aquí dice seleccione la moneda e introduzca el importe a transferir. Voy a darle clic aquí en la banderita y vemos que tengo dos opciones, ya sea en soles o en dólares. Yo lo voy a dejar en soles y voy a darle clic en importe a pagar. En este caso yo voy a transferir 20 soles, entonces voy a escribir la cantidad. Listo. Una vez que ya escribí, ahora voy a darle continuar. También podemos escribir un concepto. Ojo que esta opción es opcional. Si tú quieres, escribes el concepto por el cual estás transfiriendo o si no quieres, lo dejas en blanco. En este caso yo voy a escribir gastos. Una vez que ya escribí, le doy continuar y ahora sí me sale el número de cuenta, la persona a quien dirijo y también el importe y el concepto. Voy a seleccionar transferir. Esperamos a que cargue, luego vamos a confirmar el token digital, voy a darle confirmar y listo, vemos que ya se transfirió. Aquí dice operación exitosa, nos sale la hora y también el día, el monto que hemos transferido y la persona a quien lo hemos transferido. Si tú quieres puedes compartir un pantallazo o en todo caso te vas aquí donde dice compartir constancia, lo selecciono y en este caso voy a enviarle por WhatsApp la constancia que ya le transferí. Para que esa persona de repente no lo llega, igual ahí está mi constancia que yo ya te transferí y listo. Y bueno amigos, como ven es súper fácil y rápido. Espero les guste este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!